Nos encontramos nuevamente en la asignatura Sistemas de Inversión Pública en el contexto de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público. Mi nombre es Claudia Nerina Botión, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y abajo tienen mi correo electrónico por cualquier consulta. Pasemos ahora al tema de las viabilidades. Cuando uno estudia un proyecto, puede llegar a cometer el error de creer que la viabilidad económica es el único aspecto que se debe considerar para la toma de la decisión. Si bien es un aspecto muy importante que hay que estudiar, también lo son otro tipo de viabilidades, como por ejemplo la legal, la institucional, la comercial, y estas viabilidades pueden hacer que el proyecto por algún motivo no se lleve a cabo. Comencemos con la viabilidad comercial. Un factor crítico en el estudio de proyectos es la identificación y dimensionamiento de su mercado. Un error muy común es creer que solo se trata de determinar la demanda y el precio de venta del producto. El objetivo de la viabilidad comercial es reunir una serie de información que está relacionada con consumidores, proveedores, competidores y aspectos de comercialización y distribución. Todos ellos van a permitir en forma conjunta identificar, cuantificar y valorar los rubros de beneficios y costos que van a conformar el flujo para determinar finalmente si el proyecto es o no es conveniente. Del estudio comercial surgirá cuáles van a ser los gastos de promoción o de publicidad inicial, cuáles serán los gastos de publicidad permanente, los gastos de comercialización, los ingresos esperados por las ventas del producto que estamos fabricando, etc. Una segunda viabilidad que es muy importante es la viabilidad técnica. De ella tiene que surgir la función de producción o el proceso productivo. Asimismo, el tamaño y la localización del proyecto. También dentro de esta viabilidad se realiza un análisis de las inversiones en obras físicas, del equipamiento, de los insumos y de los costos de operación. Ahí van surgiendo también algunos elementos que van teniendo que ser identificados, cuantificados y valorados y que van a formar parte del flujo final para la evaluación del proyecto. La tercera viabilidad es la viabilidad organizacional. Esta se refiere a la capacidad de gerencia del proyecto, tanto en lo estructural como en lo funcional. La idea es determinar si existe una coordinación de actividades adecuadas para el desarrollo armónico del proyecto. En algunos casos, esta viabilidad no tiene tanta importancia, como ocurre en el caso de proyectos reiterativos, proyectos que vayan a insertarse en una empresa ya existente o proyectos donde, dadas las particularidades y características, el apoyo organizacional requerido sea mínimo. Finalmente, existe una viabilidad que es muy importante, que es la legal. Y esta se refiere a la necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal de un proyecto. Su realización corresponde a los expertos respectivos y en ella el evaluador económico tiene poco o casi nada que decir. Solo puede, mediante una investigación exploratoria, definir el marco de restricciones legales que enfrentará el proyecto. Se incorpora en este análisis el tipo de estructura legal que asumirá la empresa, si es una SRL, si es una SA, etc.
y los aspectos impositivos en los que se encuentra sujeta. Finalmente, una vez que se haya hecho todas estas viabilidades, se hayan contemplado todas las trabas que pudiesen existir, se realiza la viabilidad económica y con ella se pretende definir, mediante la comparación de los beneficios y los costos estimados de un proyecto, si éste es recomendable y si es recomendable, cuándo se debe implementar y cómo se debe operar. En la concreción de esta viabilidad se reconocen etapas o niveles en que se clasifican los estudios de acuerdo a su profundidad y con la calidad y cantidad de información requerida. Si bien se han contemplado estas 5 viabilidades, pueden existir otras tantas viabilidades que pueden ser particulares de los proyectos. Una de ellas podría llegar a ser la viabilidad ambiental. En algunos proyectos este aspecto suele ser también importante. Pasemos ahora a las etapas y ciclos en la realización de un proyecto. Hablemos de las etapas en la realización de un proyecto. La realización de un proyecto abarca desde la iniciativa hasta que se consiguió el objetivo perseguido y se distinguen 3 fases. La primera fase es la que se denomina preinversión. La segunda fase es la de inversión y la tercera fase es la de operación. En la fase de preinversión se realiza lo que se denomina formulación y evaluación ex ante del proyecto, aquella formulación y evaluación que permite definir si el proyecto debiese llevarse a cabo. Luego, en la etapa de inversión hay que hacer una evaluación de seguimiento para ver si se está cumpliendo con el cronograma que originalmente se previó, si hay retrasos, cómo pueden corregirse estos retrasos y cómo van a influir en la evaluación o en el rendimiento final del proyecto. Y finalmente existe lo que se denomina una evaluación ex post. Esta evaluación ex post lo que permite hacer es ver cuáles han sido los problemas que no se contemplaron en la evaluación ex ante. Se trata de mirar cuáles han sido las divergencias entre lo que se pronosticó y lo que realmente ocurrió. ¿Y para qué sirve esta evaluación ex post? Sirve para retroalimentar las siguientes evaluaciones ex ante que la empresa quiera realizar y evitar cometer los mismos errores. O sea, la idea es tratar de determinar cuáles han sido los errores para que en un futuro, cuando se haga una nueva evaluación, no se tropiece con la misma piedra. Dentro de la preinversión se pueden distinguir 2 estudios, el de formulación y el de evaluación del proyecto. Ambos tienden a determinar si la inversión en ese proyecto es conveniente. Es decir, la idea es que estos estudios parten de identificar ideas de inversión y a partir del análisis de estas ideas, formulándolas y evaluándolas, se concluyen si son convenientes. Dentro de la preinversión está la formulación. Esta consiste en reunir una serie de antecedentes referentes al problema que se quiere resolver, a lo que se espera ocurrirá si no se hace nada por resolverlo, a las tecnologías que se disponen, a las disposiciones legales y restricciones institucionales, etc., todas ellas que permitan analizar las posibles soluciones técnicas al problema planteado. Será necesario hacer, en muchos casos, un estudio de mercado, un estudio de aspectos organizativos, un estudio de los aspectos financieros, un estudio de los aspectos legales, etc.
Cuando se habla de preinversión, se hace referencia a la evaluación ex ante. Esta evaluación tiene por objetivo identificar, cuantificar y valorar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto, y en este proceso, para que sea correcto, hay que tomar la decisión pensando en el punto de vista a partir del cual hay que hacer esta evaluación. La evaluación del proyecto permite llegar a la conclusión respecto de si este es conveniente, cuándo debe ser ejecutado, si hoy, si debe ser postergado, si debe ser rechazado, o en algún caso se aconseja la reevaluación del proyecto cambiando algunas pautas que se tuvieron en cuenta en la evaluación inicial. Por ejemplo, cambiándole el tamaño al proyecto. En la etapa de inversión se llevan a cabo todas las acciones que permiten la ejecución física del proyecto hasta dejarlo en condiciones de producir los bienes y servicios que constituyen su objetivo. En esta etapa se suelen distinguir 3 subetapas. La etapa de diseño definitivo, la etapa de preparación para la ejecución y la de ejecución propiamente dicha. La etapa de diseño definitivo consiste en la realización de los estudios finales de arquitectura e ingeniería, diseño de planos, manuales de procedimientos, especificaciones de equipos, materiales, etc. Por supuesto, en la preinversión se trabaja con diseños de preliminares. No tiene sentido realizar el diseño definitivo sin haber determinado si el proyecto es conveniente. En la etapa de preparación para la ejecución se incluyen otras tareas que deben realizarse antes de la ejecución. Estas tareas son, por ejemplo, el pedido de presupuestos o el llamado a licitación o concurso, previo diseño de los respectivos pliegos de condiciones para elegir a quién ejecutará las obras. Y finalmente, la ejecución propiamente dicha es donde se construyen, compran o generan los bienes tangibles e intangibles necesarios para el proyecto y de manera que éste pueda funcionar adecuadamente. En la operación, lo que se hace es poner en marcha el proyecto. A partir de su inicio, los bienes de capital que se generaron en la fase de inversión se ponen en funcionamiento para producir los bienes y servicios que constituyen el objetivo del proyecto. En la fase de preinversión, se trabaja o se opera por aproximaciones sucesivas. Existen 3 etapas que pueden variar en su duración y profundidad hasta el punto de que alguna de ellas puede omitirse. Se trabaja desde el perfil, luego se va a la prefactibilidad y finalmente a la factibilidad. De cada una de estas etapas surge un informe en donde se explica lo realizado y las conclusiones obtenidas. Incluso podemos estar, por ejemplo, en prefactibilidad y llegar a la conclusión de que el proyecto no es conveniente y entonces la recomendación va a ser no hacerlo, es decir, no pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de factibilidad. Aún así, como lo que se va haciendo de una etapa a otra es profundizar información, muchas veces cuando el proyecto en prefactibilidad resulta ser no conveniente, se decide pasarlo a factibilidad para perfeccionar la información de manera tal de que cuando se llega a la negativa del proyecto, ésta sea enfática, sea concluyente. Como resultado del trabajo realizado en cada etapa, se debe decidir por la aceptación.
En el caso de que en la etapa que estemos haciendo el análisis sea una de las etapas muy primitivas, la aceptación implica pasar a la siguiente etapa para profundizar el análisis. Pero también puede decidirse, aún en etapas primitivas, la ejecución del proyecto, es decir, pasar a la fase de inversión y de operación. O la otra opción es ponerlo en espera. Esto se decide cuando se quiere postergar la ejecución de un proyecto esperando mejoras en el mercado consumidor, esperando que se obtengan ciertos préstamos o ante expectativas de decisiones de política que pueden afectar la realización del mismo. La otra opción es que de la etapa resulte el rechazo. El rechazo no implica necesariamente el abandono del proyecto. Muchas veces se pasa a una reformulación del mismo, es decir, a una revisión del proyecto para mejorarlo, perfeccionarlo, para corregirlo, dividirlo, ampliarlo, etc. Y así seguirlo revisando para ver si finalmente el rechazo o el abandono del proyecto puede ser contundente. Finalmente, les dejo una bibliografía para que puedan profundizar esta primera parte de introducción a la evaluación de proyectos. Si bien tienen varios libros, de estos les recomiendo principalmente dos. Uno que es el que escribimos junto a Coloma Ferrá sobre evaluación privada de proyectos y otro que es el que escribió Zapag de preparación y evaluación de proyectos, en este caso en su cuarta edición.